9:41. Continuamos en tu conexión matinal por las pantallas de TVR en este miércoles 30 ya de agosto. Mañana se nos va el mes. Le decimos adiós. Comenzamos un nuevo mes el viernes de septiembre y con ello, Cata, nos acercamos a una temporada de lleno de esta cosilla, ¿cómo se llama? ¿Cómo poder decirlo? ¡Ay! Este polvillo, este polen, bueno, de todo, y empiezan las alergias. Pero hay muchas dudas respecto a las alergias también. ¿Son alergias, son resfriados? ¿Cómo identificar una de la otra? Exactamente, y por lo mismo, como tenemos muchas dudas al respecto y nos imaginamos que usted también, hemos invitado a una experta para que nos cuente cuáles son sus diferencias y cómo poder, digamos, adaptarnos a esta nueva situación. Así que le damos la bienvenida a la doctora María Elisa Pereira, inmunóloga de Clínica Universidad de los Andes. María Elisa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, gracias a usted por conectar con nosotros a esta hora de la mañana y que nos cuente un poquito, bueno, lo de las alergias, lo habíamos adelantado un poco, doctora. De pronto nos confundimos, no sabemos si es una alergia, un resfrío o finalmente es lo mismo. Bueno, explíquenos un poquito a qué se refiere con las alergias. Bueno, la principal diferencia entre una alergia y un resfrío es que un resfrío es una enfermedad infecciosa. Es decir, uno está contagiado puede ser un virus o una bacteria que está en el ambiente, y los síntomas tienen que ver principalmente con compromiso del estado general, dolor de garganta, puede haber fiebre, uno en general se siente mal. En cambio, las alergias, hay una reacción del sistema inmune a algo que no debería producir daño. Por ejemplo, los pólenes, por ejemplo, la caspa del gato, el polvo. Y ahí lo que se produce es más que nada sensación de picazón de nariz, estornudos, picazón de garganta, picazón de ojos, tos a veces, pero uno no se debería sentir comprometido totalmente, o sea, no debería doler la cabeza, no debería haber fiebre, no debería haber dolor de garganta, simplemente esta sensación como de picazón, de moco líquido, que pica todos los ojos, la nariz, estornudo, toda esta sensación. A veces se mezclan, una persona que es alérgica además se resfría, entonces tiene de las dos cosas, claro. Y ahí es un poquito más difícil distinguirlo también. Doble molestia de todas maneras, porque es súper desagradable esa sensación, ¿cierto? Uno se rasca por aquí, hoy es muy desagradable, doctora. Pero también yo quiero saber con respecto al origen, porque algunas personas sí demuestran estar, digamos, en un cuadro alérgico y otras no. Porque eso tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema inmune, o sea, la capacidad que tiene el sistema de nuestras defensas de reconocer ciertas cosas y pensar que son dañinas cuando no lo son. Entonces, uno en cierto sentido se defiende de los pólenes o de los pólenes de los árboles, de los pastos, de los polvos, y genera una respuesta como pensando que eso nos va a hacer daño. Entonces el sistema inmune reconoce en forma equivocada, podría decirse, cosas que no deberían hacernos daño y genera estas respuestas como para defendernos. Entonces, en vez de estarnos defendiendo contra los pólenes, lo que nos produce son estos síntomas de estornudo, picazón de nariz, sensación de moquilleo, para defendernos y eliminar los pólenes. Pero hay gente que se sensibiliza y otra que no. Y esto tiene que ver con múltiples aspectos genéticos, hereditarios, exposición a ciertos polen, exposición a irritantes, a smog, a ciertos contaminantes, de todo. Doctora, pero puede ser que alguien no haya sufrido hasta cierta edad algún tipo de alergia o haber sobrereaccionado a algún... al polvo, al polen, qué sé yo, en la primavera, y luego de una edad en particular le pueda dar, digamos, ¿puede suceder eso, doctora, o no? O si sí. Ya no te da temprano, ya no te da nunca. No, de todas maneras, ¿sí? O sea, la alergia se puede manifestar a cualquier edad. Ya. Generalmente en niños sobre los 2 años, porque necesitan uno estar expuesto para poder sensibilizarse. Claro. Si uno no está expuesto a cierta proteína de cierto alergeno, no te puede sensibilizar. Pero si uno está viviendo toda la vida en un lugar lleno de pólenes, de polvo, de irritantes,
obviamente que el sistema inmune llega a un punto en que ya empieza a reconocer eso y eso se puede manifestar a cualquier edad. Claro que sí, doctora. Una pregunta. Los 60, 70 incluso. Sí, Mire, no tenía idea que eso. Pensé que era una condición con la que uno nacía, digamos, y luego permanecía por el resto de su vida. Tengo una duda con respecto a las alergias más comunes en nuestro país, según su experiencia, doctora. ¿A qué alérgeno los chilenos y las chilenas presentan más reacción? Ya, bueno, claramente la alergia predominante es el tipo de rinitis alérgica, que es el tipo de alergia respiratoria que se manifiesta con síntomas nasales y es de predominio estacional, o sea, viene principalmente en la primavera y en el verano. El alergeno más frecuentemente a los cuales los chilenos están sensibilizados principalmente es el polen de los árboles, dentro de eso el plátano oriental, y después podríamos decir que vienen los pólenes de los pastos, que cada vez están produciendo más alergia y por un periodo de tiempo más largo. Los pastos pues polinizan desde octubre, noviembre, diciembre, incluso hasta enero, siguen polinizando y los árboles parten ya agosto, finales de julio. Entonces se podría decir que la época de polinización parte finales de julio y ya dura hasta enero, y las personas polínicas están todos esos meses con síntomas. No, debe ser una situación súper, desagradable además, doctora. Y con respecto a eso, ¿cuándo yo debo efectivamente consultar con un médico especialista para poder tratar o de cierta manera mantener a raya esta reacción, ¿cierto? Y que no sea una situación desagradable permanentemente. Bueno, lo primero, una de las cosas importantes es cuando se manifiesta por primera vez. O sea, si uno nunca ha sido alérgico y una primavera X o un verano empieza con síntomas, a lo mejor es porque esa sensibilización se está manifestando en síntomas, y es bueno idealmente tener un examen, un test cutáneo para saber a qué está sensibilizado. Es mucho mejor saber que soy alérgico a los pólenes de los pastos o a los de los árboles, porque así yo me preparo y me trato bien, y la próxima primavera ya empiezo el tratamiento un poquito antes para no llegar ya en agosto, septiembre lleno de síntomas y el tratamiento es más difícil. Entonces, lo ideal es cuando uno empieza a manifestar síntomas, consultar, que puede ser con un especialista o incluso un médico no especialista, para que ya, si es algo más complejo, lo derive a un especialista. Doctora, ¿puede pasar de que alguien se acostumbre a una situación que le genera alergia, como por ejemplo la presencia de un animal como un perro o un gato? Puede pasar de que algún integrante de la casa le dé alergia y pase un 3-4 meses y ya el cuerpo como que se acostumbre y ya deje de tener estas reacciones. ¿Eso puede pasar o se tiene que tomar medicamentos nomás para poder sacar eso? A ver, puede pasar bajo ciertas condiciones. Existe algo que se denomina la tolerancia inmunológica, que es cuando uno está expuesto de cierta manera en una exposición repetida, en ciertas condiciones, ojalá en dosis no muy altas al alergeno, y la persona se puede hacer tolerante. O sea, puede el sistema inmune de repente ya no reconocerlo y reconocerlo como algo normal y dejar de manifestar síntomas. Generalmente cuando uno se expone y después se deja de exponer y después se expone, eso no ocurre. Ya. Entonces es difícil que la exposición al gato sea tan constante y tan precisa y va con esos intervalos para que produzca tolerancia, pero hay gente que le pasa, sí. Y de hecho es la manera que actúa la inmunoterapia, que es 3 años de tratamiento con el alergeno en forma muy sistemática para que la persona se haga tolerante.
y hay personas que se hacen una inmunoterapia natural con su propia mascota, y eso es bastante afortunado, porque otras personas tienen que hacerse una inmunoterapia para poder seguir viviendo con su mascota. Sí, claro. O la mascota o el dueño de casa, o el que le dio la alergia. Sí. ¿A ti te pasó, de hecho, con tu gatito? Sí, lo pregunté de una manera personal, doctora, porque claro, Sí. yo llegó un gatito a la casa y claro, yo que tenía mucha alergia, mucha alergia, donde me ponía muy gangoso, y entonces ya era como, el gatito se tiene que ir, porque usted sabe, pues, doctora, yo trabajo con la voz y todo, y pasó un tiempo y ya como se acostumbraron. Sí, me acostumbré y ya no me dio alergia, pero pensé que si le podía dar a cualquier persona, ¿puede pasar eso? ¿Es normal o fue de suerte? Probablemente estuviste expuesto a tu gato en unas ciertas condiciones que permitieron que te hicieras tolerante. Claro, que claro. es bueno en el fondo. Me obligaron a colocármelo aquí encima. No, mentira. No te quedó de otra. Doctora, hablábamos de los principales tratamientos recomendados. Bueno, ahí, cierto, dimos un hincapié con respecto a la inmunoterapia, pero ¿existen otras alternativas a las cuales la gente pueda llegar y optar? De hecho, la inmunoterapia es un tratamiento que ya es cuando generalmente se agotan las otras posibilidades, un tratamiento a largo plazo, pero uno parte con tratamientos de primera línea, que en general siempre es el antihistamínico. El antihistamínico, los más conocidos son los antihistamínicos de primera generación, pero tratamos siempre de optar por los de segunda generación, que no dan sueño, permiten a las personas trabajar normal, a los niños ir al colegio sin quedarse dormidos en clase, tienen menos eventos adversos, y cuando ya eso no es suficiente, se agrega un inhalador nasal. Ojalá un inhalador nasal con corticoides, no de estos que descongestionan rápidamente, sino que con corticoides, y con eso es como el pilar fundamental del tratamiento de la alergia. Recordar que el tratamiento es sintomático, o sea, uno deja de ocuparlo y los síntomas vuelven. No es un tratamiento que modifique la enfermedad, ya solamente sirve para el tema de los síntomas, entonces se usa por el tiempo que uno está expuesto, y si lo dejas, obviamente que los síntomas van a volver. Claro, ese medicamento que mencionó usted con corticoides, bueno, tiene que ser siempre recomendado y recetado por un médico, Sí, ¿no? No es una cosa que exacto. uno vaya a comprar un corticoide para la alergia. No, los inhaladores nasales Claro. son con receta médica, y tiene que ser indicado por un médico. Si es que el antihistamínico ya se lo indicó un médico, puede volver a usarlo el próximo año si es que anduvo bien, porque ya se sabe que tuvo buena respuesta en realidad. Perfecto, doctora. ¿Alguna recomendación que le gustaría compartir a través de tu conexión matinal a quienes puedan estar en sintonía de nuestro programa? Bueno, las recomendaciones generales, sobre todo en la época polínica, tienen mucho que ver con la exposición. O sea, en los días húmedos generalmente los pólenes bajan, entonces ahí se podría decir que uno están ocultos y no están produciendo síntomas. Pero cuando ya el ambiente se seca, sale el sol, los pólenes tienden a subir, sobre todo en las horas de más temprano y más tarde. Entonces se recomienda no hacer ejercicio después de las 6 de la tarde, ni muy temprano en la mañana. Ojalá mantener las ventanas cerradas también a esas horas, porque evitar que entren los pólenes después de las 6 de la tarde y antes de las 11 de la mañana. Al manejar, tratar de mantener las ventanas cerradas porque entra mucho polen, y tratar de mantener el aire recirculando y no que entre el aire de afuera. Otra cosa importante, no secar, cuando hay mucho pasto en una casa, no secar la ropa afuera en el pasto, porque el pasto es un alergeno que se pega mucho a las cosas. Entonces, si se seca la ropa afuera, ojalá siempre sacudirla o tratar de no secarla en tendederos sobre el pasto, porque eso se pega también. Los pólenes del pasto también se pegan en las mascotas, entonces la gente a veces cree que es alérgica a la mascota, pero en realidad el perrito o el gatito está trayendo polen de pasto de afuera. Súper importante usar siempre lentes de sol, porque también los alérgenos se meten por los ojos, crema protectora porque se meten por la piel, o sea, por todos lados son capaces de ingresar.
Oiga, doctora, para finalizar el tema, ¿cuándo debemos ir a ver a un médico? ¿Cuando esta alergia se mantiene durante el tiempo o si uno siente que la alergia es demasiado fuerte, demasiado potente, donde no me deja respirar bien? No sé, ¿es como la intensidad o el tiempo? ¿Cuánto dura en el tiempo? Yo creo que depende de la persona. En el fondo, cuando la alergia está interfiriendo en el quehacer diario, ya es momento de consultar. O sea, si la alergia te complica para dormir, produce alteración en el trabajo, duermes peor, estás con picazón en los ojos, te complica para, no sé, salir porque al maquillarte tienes los ojos todos irritados. O sea, cuando ya interfieren tus actividades del diario vivir, yo creo que es un momento para consultar y obviamente, como les decía antes, saber a qué está sensibilizado es mucho mejor que no saber, porque si uno tiene un gato es mejor saber que está sensibilizado al gato o al polvo o a los pólenes, porque eso también cambia un poco el ciclo de tratamiento, cuándo se potencia, cuándo aumentar dosis, cuándo bajar dosis y todo eso. Muy bien. Perfecto, doctora, agradecer el tiempo, cierto, de que haya querido estar aquí presente a través de las pantallas de TVR para dar esta información tan importante para nuestros televidentes. Muchas gracias. Gracias, doctora, que esté muy bien. Buen miércoles. Me dio picazón hablar sobre esto, ¿no? Nos dio alergia conversar sobre el tema. Oye, Yanka, no nos movamos por nada del mundo y usted tampoco de la sintonía, porque vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos.